La muerte de Fernando VII marca el final de la monarquía absolutista en España. Es el fin del antiguo régimen. A partir de este punto, el pueblo irá teniendo un papel cada vez más relevante en la toma de decisiones políticas en un largo y tortuoso camino hacia la democracia. De esta época se heredó la España dividida en dos facciones: la de los que querían que las cosas permanecieran como estaban, los absolutistas, y la de los que anhelaban una evolución hacia una mayor participación popular, los liberales. También dejaría Fernando VII en herencia un grave conflicto sucesorio, que desembocó en una guerra civil. Los liberales apoyaban la candidatura de su hija Isabel II, los absolutistas la de su hermano Carlos. Las llamadas guerras carlistas durarían 7 años y se resolverían en favor de la candidatura de Isabel, aunque en conflicto estaría lejos de quedar totalmente resuelto. La regencia de Isabel II, que finalizó con su deposición tras la Revolución de 1868, va a ser tremendamente conflictiva. Durante los 27 años que dura, entre pronunciamientos militares, atentados y revueltas populares, se van a suceder 2 constituciones y 35 gobiernos de distintos signos políticos. Y a pesar de tanta convulsión, Madrid va a desarrollarse y a renovarse completamente, poniéndose en los carriles de la modernidad. Va a pasar de ser simplemente la ciudad donde se establece la corte a la capital del nuevo Estado Nacional, sede de los poderes públicos y del Parlamento. Una de las características de la sociedad madrileña del siglo XIX será su rápido crecimiento. De unos 200.000 habitantes tras la Guerra de la Independencia, pasará a 260.000 a mediados de siglo y 500.000 a finales. Este crecimiento está vinculado a la situación de capitalidad, lo que también imprimirá a la población unas características muy particulares. Nos encontramos con una sociedad muy polarizada, compuesta por unas élites gobernantes y una clase subordinada, 2 colectivos mezclados pero no revueltos. A las clases altas pertenecen la nobleza y una poderosa burguesía. Algunos nobles ocuparán cargos en la administración, otros se dedicarán simplemente a vivir de las rentas que obtienen de sus propiedades agrícolas, inmobiliarias o de los capitales invertidos en deuda del Estado. La burguesía estará integrada fundamentalmente por comerciantes que han progresado en sus negocios. La mayoría de estos lo que realmente anhela es formar parte de la nobleza, acumulando propiedades que le permitan vivir igualmente de las rentas y, si es posible, hacerse también con un título de noble. Las clases populares viven en el límite de la subsistencia, ocupándose de la construcción, como sastres, hosteleros, panaderos, barberos, carpinteros, negociantes, herreros y, sobre todo, criados, que es el oficio más extendido. Ya veis que no hay ocupaciones industriales. La industria, que empezaba a pujar en algunas regiones de España, pasará de largo por Madrid y no se establecerá en la capital hasta mediados del siguiente siglo. En gran parte de esta población provenía de la inmigración, y no era extraño verlos luciendo los trajes propios de su región. Entre ambas clases se encuentran los profesionales libres y los funcionarios que viven de un sueldo, normalmente ínfimo, y siempre amenazados por la precariedad laboral. Para que os hagáis una idea, con cada cambio de gobierno cambiaban todos los funcionarios, quedando en paro los salientes. Y al fondo de todo esto están los indigentes, que eran legión. Por esa época se contabilizaban entre 10.000 y 15.000 mendigos en Madrid. Estos pernoctaban en asilos y sobrevivían gracias a la beneficencia pública o privada. Otra de las características de la sociedad madrileña de esa época será el renacimiento cultural de la mano del movimiento romántico. El romanticismo abre el arte y la cultura al mundo moderno, un arte que rechaza el ajustarse a cánones y que valora ante todo la libertad individual. En la vertiente literaria van a brillar importantes autores venidos de fuera, pero que se afincarán en Madrid, tales como Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer o Espronceda.
La desaparición de la censura previa con el régimen liberal supuso también una apertura a la libertad de pensamiento. Detrás vendría el desarrollo de la prensa, con grandes periodistas como Larra o Mesoneros romanos. Este, asimismo, ilustre cronista de la villa. Los intelectuales van a buscar sus espacios donde socializar e intercambiar sus opiniones. Aparte de las famosas tertulias en los cafés, va a resurgir una institución que fue creada en el trienio liberal durante el reinado de Fernando VII y que aún existe hoy en día, el Ateneo Científico, Artístico y Literario. El Ateneo representará el espíritu liberal y ejercerá como foco de la intelectualidad y tribuna del pensamiento político. La calidad de su biblioteca será legendaria. Y otro espacio de sociabilización paralelo que se crea es el Casino de Madrid, que también perdura. Se trataba de un club elitista, más orientado a la celebración de festejos y a las tertulias de ocio, cuyos miembros eran seleccionados entre los nobles madrileños. En este club se establecían alianzas, se urdían tramas clientelales y se organizaban estrategias matrimoniales. Y cuando hablamos de cultura, hay que precisar que todo esto afectaba solamente a una élite. La mayor parte del pueblo llano era analfabeta y no participaba de esas actividades. Su ocio se limitaba a los paseos por el Prado o la Puerta del Sol y a la eventual asistencia a los toros, el baile y el teatro, actividades a las que también asistían las clases altas. La ciudad será un reflejo de la sociedad y también va a presentar una realidad dual, la ciudad de los notables y la de las clases populares. Por ser capital y asiento de las élites gobernantes, habrá una colisión entre los poderes públicos municipales y los estatales, los primeros relegados a los segundos. Siempre predominará la visión de capitalidad sobre el bienestar de los ciudadanos. Las autoridades van a emprender un plan de monumentalización de Madrid, y este plan será facilitado por la desamortización de Mendizábal de 1837, por la que se suprimen numerosas órdenes religiosas y se incautan sus propiedades. Muchos de los edificios religiosos se van a derribar, consiguiendo así clarear la ciudad, abrir nuevas calles y plazas, aligerando la trama urbana. Los espacios libres van a facilitar la construcción de nuevos edificios públicos, por ejemplo, el Teatro Real, el Congreso de los Diputados o la Universidad Central en la calle Noviciado. Los notables también se construyen magníficos palacios, como el del Marqués de Salamanca en la Castellana. Una de las actuaciones urbanísticas más relevantes de esa época será la reforma de la Puerta del Sol. Se derribaron numerosos edificios y la plaza se remodeló completamente para llegar a la configuración que tiene hoy en día. Los cambios no se quedarían solo en eso. Se abordó también un programa de mejoras urbanísticas, se construyeron aceras, se renovó el adoquinado, se organizó la recogida de la basura en carros cerrados y se implantaron los serenos para dar más seguridad a las barriadas durante la noche. Por cierto, si queréis ver con detalle cómo era Madrid justo al inicio de ese periodo, hacia 1830, os recomiendo visitar la magnífica maqueta realizada en esa época por el teniente coronel León Gil de Palacio, que está expuesta en el Museo de Historia de Madrid. Como bien podéis suponer, toda realidad tiene su cara y su cruz. El vertiginoso crecimiento poblacional tendrá como consecuencia que la ciudad, constreñida en superficie por la cerca que la rodeaba, va a crecer a lo alto, de modo que las construcciones estarán cada vez más abigarradas, en calles estrechas, sin apenas arbolado y con una sobrepoblación apabullante. Las autoridades no van a afrontar el problema de la vivienda popular. Y además, liberalizados los arrendamientos desde 1842, los precios van a alcanzar niveles estratosféricos. Como habíamos visto anteriormente, nobles y burgueses invertirán en propiedades inmobiliarias para alquilar. Estas viviendas son edificadas sin ningún control estatal y resultarán insalubres, con habitaciones pequeñas o simples alcobas, construidas con malos materiales, mal ventiladas y mal iluminadas. Todo un negocio para las clases pudientes y un suplicio para los pobres inquilinos.
Los más afortunados de entre las clases trabajadoras podrán optar a una vivienda de vecindad, dotada con una sala, un comedor, 2 alcobas y la cocina. Los que tengan menos medios se tendrán que conformar con una buhardilla, con compartir una habitación en una vivienda o incluso compartir parte de una cama. Los que no tienen ingresos más o menos regulares serán expulsados a las chabolas del extrarradio y a las cuevas, como las que existían en la montaña del Príncipe Pío y que de vez en cuando se derrumbaban enterrando a sus inquilinos. Los niveles de mortandad entre estas clases sociales era aterradora. Por esa época los científicos higienistas ya comenzarían a cavilar sobre la forma de mejorar esa terrible situación. Durante el reinado de Isabel II se van a poner en marcha 2 infraestructuras de altísima trascendencia. La primera es el canal que lleva su nombre y que traerá el agua desde la sierra. La verdad es que la situación previa era insostenible. Desde principios del siglo, el sistema de suministro a partir de acuíferos y distribución mediante los viajes de agua estaba ya prácticamente agotado. Madrid tenía que hacer frente a una población creciente con un caudal de agua menguante y cada vez más contaminada. Naturalmente, las viviendas no tenían agua y se les suministraba por medio de 1 millar de aguadores que la acarreaban desde la fuente pública hasta cada casa. Las periódicas epidemias de cólera daban testimonio de lo angustioso de la situación. Pues bien, siendo ministro Bravo Murillo, se va a acometer un magno proyecto para traer el agua directamente desde el río Lozoya. Para ello se construirá una presa, el Pontón de la Oliva, y una conducción de 70 kilómetros que llevará el preciado líquido hasta la capital. La obra duró 7 años y por fin, en 1858, el agua serrana salía a borbotones de una fuente situada en la plaza de San Bernardo. Después vendrían otras obras como la instalación de la red de distribución a fuentes públicas y viviendas, la red de alcantarillado y las mejoras para evitar filtraciones. La cosa es que desde entonces Madrid ya no volvía a pasar sed. La otra gran infraestructura es el ferrocarril. Pensad que en el siglo XIX no se viajaba si no era por motivos de estricta necesidad. Las carreteras y caminos eran deficientes y el único medio de transporte disponible en el interior era a pie o con caballerías. La mayor parte de la gente pasaba toda su vida sin alejarse a más de unos pocos kilómetros del lugar de su nacimiento. Lo mismo pasaba con el transporte de mercancías, que resultaba muy caro y lento. De la mano del Marqués de Salamanca se va a construir la primera línea férrea de Madrid y segunda de España, la línea Madrid-Aranjuez. Este trayecto, que costaba recorrer 7 horas en diligencia, se va a poder realizar en tan solo 1 hora y media en tren. Como cabecera se construyó una estación en Atocha. La línea, que se inauguró en 1851, posteriormente se alargaría hasta llegar a Alicante, con lo que Madrid se dotará de una salida al mar. Después vendrían las líneas Madrid-Bilbao desde la estación Príncipe Pío, que facilitaría el suministro de carbón a la capital desde el norte, y la de Madrid-Ciudad Real-Badajoz desde la de Delicias, que comunicaba la villa con Portugal. Con estas infraestructuras ferroviarias, Madrid pasará de ser una población aislada en medio de la meseta para convertirse en el centro de España. No termina aquí la transformación de Madrid iniciada bajo el inestable reinado de Isabel II. De hecho, en este periodo se va a promover un proyecto totalmente renovador, el Plan Castro, que se empezará a ejecutar en el último tercio del siglo y que romperá los límites de la ciudad, permitiendo su expansión en pos de un urbanismo más justo y saludable. Pero de este asunto ya hablaremos en el próximo episodio. Si estáis interesados en consultar los otros episodios de la serie, los tenéis a vuestra disposición en mi canal.